y todos. El compromiso con la paz, entendida como posibilidad para la vida digna, nos ha llevado por más de 2 años a la consolidación de espacios de debate que, como el que hoy iniciamos, nos permiten confrontar ideas, compartir experiencias y construirnos como sujetos políticos que abren caminos para la reconstrucción de lazos sociales y culturales. En nombre del señor rector, doctor Rafael Santos Calderón, de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, doctora Nina Alejandra Cabra Ayala, y de la comunidad académica que represento, les brindo un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Central. Este es un saludo muy especial, extendido a la Fundación Paz y Reconciliación y a Debates El Espectador, nuestros aliados incondicionales. A ellos, nuestro agradecimiento por su apoyo y colaboración permanente. Soy Marta Lucía Mejía, directora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, y brevemente quisiera referirme en esta instalación al sentido de este foro para nuestra comunidad. En 2017, en un foro similar a este, la preocupación sobre los desafíos del periodismo frente al posconflicto tuvo reflexiones en 2 sentidos. El primero, la crítica a su papel durante 53 años en los cuales narró la guerra. Informó sobre los hechos violentos, el número de muertos y de desplazados, con escasa fuerza para hablar de los territorios que vivieron la violencia. Se le acusó de informar sin investigar y sin comprometerse con un proyecto de país para cerrar los ojos ante la tragedia humana que dejó la guerra. Se le consideró responsable por no brindar las herramientas suficientes que permitieran comprender el porqué del conflicto. Su timidez e inacción contribuyeron al miedo, a la incertidumbre y a no hacer visibles las luchas de poder que lo distanciaron cada vez más de aquel pretendido cuarto poder que animó el origen de los medios colombianos. El segundo sentido de la reflexión de hace casi un año se ubicó en los desafíos para el periodismo en el posconflicto, desde una perspectiva crítica, comprometida con un proyecto de país y menos con los intereses políticos de sectores minoritarios, pero poderosos en el conflicto. Aquí los acuerdos de paz con las FARC abrieron la posibilidad de una voz renovada para el periodismo. Se le vislumbró el espacio para esperar que su acción permitiera reconocer el país que teníamos de frente, la pobreza de sus territorios, el conflicto por la tierra, la inequidad en la distribución de la riqueza, el abandono estatal en regiones apartadas y las otras formas de conflicto cotidiano, sin descontar uno de nuestros principales problemas, la corrupción que cada año roba a los colombianos 50 billones de pesos, según lo afirmara hace precisamente un año el Contralor General Edgardo Maya, con contundentes llamados de urgencia en los últimos días. Hace un año, en nuestra universidad y particularmente desde el Departamento de Comunicación Social y Periodismo que dirijo, se habló de la necesidad de volver a las regiones, de fijar agendas en sus historias y problemáticas, de reconocer los rostros de la pobreza y también de la esperanza, de reconstruir los lazos sociales y culturales en escenarios que hemos denominado territorios de comunicación. Después de 12 meses, somos testigos de la violencia que aún persiste, de la polarización de los discursos desde las fuerzas del conflicto, entre las cuales se debaten algunos medios de comunicación, de la no recuperación de memorias e identidades y de la dificultad que tenemos para reconstruir el periodismo y la comunicación con el fin de recuperar territorios mutilados. Frente a estas problemáticas, el periodismo y la comunicación asumen retos que exigen acciones compartidas en diversos escenarios. No se trata de decir que la responsabilidad es única y exclusiva de los medios de comunicación, sean estos masivos, ciudadanos o comunitarios. Tampoco se trata de enfatizar en las acciones de los periodistas, en sus rutinas y sus lenguajes. Es el momento de considerar que estos actores, junto con la academia y la sociedad misma, así como hemos contribuido para bien o para mal en su devenir, somos también los llamados a reflexionar y definir los trayectos que permitan a la comunicación y al periodismo orientar sus propuestas para la construcción de un país más abierto y democrático. En conclusión,
Tenemos el reto de asumir posiciones políticas más claras, comprometidas con una sociedad que reclama claridad, menos falsedad, más espacios de debate y menos grupos polarizantes que dividen y no construyen. Desde el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, iniciamos este trayecto en la construcción de la idea de territorios de comunicación para generar esperanza en los espacios donde hasta ahora reinaron el anonimato y la desesperanza, para posibilitar y construir más encuentros, más debates, en últimas, más humanidad. Por ello, además de dar continuidad a escenarios de debate como este, hemos iniciado el diseño de propuestas como el Diplomado de Retos y Desafíos de los Medios de Comunicación en Colombia hacia un periodismo comprometido en escenarios para la paz, que proponemos de manera conjunta con la Fundación Paz y Reconciliación. En este escenario nos interesa ampliar la discusión sobre los relatos inconclusos del país, el periodismo y la construcción de escenarios de paz para concluir con los desafíos a los que estamos llamados como actores y protagonistas. En consecuencia, el valor de las conclusiones que hoy se obtengan nos permitirán abordar la problemática y tomar el pulso de la situación para reflexionar sobre los retos y desafíos del periodismo en el posconflicto en los próximos 4 años. Agradezco a Claudia Palacios, directora del noticiero de City Noticias y del Tiempo, a Juan Roberto Vargas, director de Caracol Noticias, a Daniel Pacheco, director de la Zona Franca de Canal Red Más Noticias, a Mauricio Arroyave, presentador y periodista de Canal Capital, por aceptar esta invitación. Y de manera muy especial a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Cedo la palabra al moderador de este foro, el periodista Elber Gutiérrez, jefe de redacción del diario El Espectador y egresado de esta universidad. Bienvenido a su casa, Elber. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cordial saludo a las personas que se unen en este momento a la transmisión a través de las redes sociales del Espectador. En efecto, estamos desde el Teatro de Bogotá. Si ustedes son rolos, si son fanáticos del cine o si les gusta la movida cultural en Bogotá, recordarán que este escenario fue fundado en 1969, que hace cerca de 5 años fue adoptado por la universidad, fue remodelado, fue modernizado y que hoy nos acoge para este encuentro académico, para hablar de la profesión, del tema que nos gusta, que nos ocupa y de una de las principales preocupaciones del país, el periodismo de cara al posconflicto, lo que viene para la profesión a propósito de un año electoral en el país, de un cambio de gobierno que se dará en menos de medio año. Bienvenidos todos pues a la transmisión, invitados para que participen a través de la etiqueta numeral Hablemos de Posconflicto, como lo han hecho en todos estos encuentros académicos de manera permanente. La idea para nuestros invitados, que ya lo sabían, pero recordar también para quienes nos siguen en la transmisión, de hablar sobre periodismo, nace precisamente de las opiniones de ustedes que nos acompañaron, de ustedes que nos han seguido. Ya hemos tratado los temas económicos del posconflicto, hemos hablado de la política. Don León Valencia, nuestro socio de la Fundación Paz y Reconciliación, sabe que hemos estado en varias ciudades del país disertando sobre qué es el posconflicto, cómo tenemos que acometer nosotros la tarea de la reconciliación en el país, ¿se puede o no se puede la reconciliación? ¿Cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de los estudiantes, de los docentes? ¿Cuál es el papel de eso que llaman la sociedad civil y qué es la sociedad civil? Y en esta ocasión, respondiendo, como decía hace un instante, a una inquietud de ustedes, hablaremos desde el periodismo, porque nos han dicho, ustedes pontifican, salen, charlan, dan instrucciones, explican supuestamente lo que pasa, pero nunca se ponen en el paredón, nunca dicen, bueno, desde el periodismo estamos haciendo las cosas bien o mal, nuestros desafíos son estos o son los otros, a lo mejor la audiencia que nos cuestiona tiene razón en sus cuestionamientos, en fin, precisamente por eso este encuentro de febrero de 2018, este capítulo de nuestros encuentros sobre posconflicto tiene que ver directamente con el periodismo y nos acompañan 5 de los más importantes profesionales del tema desde el ejercicio de la noticia, de la redacción o desde la presentación o desde la investigación académica. Intentamos que fuese, como dirían en los reinados, un ramillete bien variado y en efecto lo van a comprobar ustedes. Si usted es del Valle del Cauca y quiere conocer la opinión de una profesional reconocida,
en el tema, que la vieron de hecho presentando en Noticias Caracol, que la vieron presentando en CMI Televisión, que la vieron con su destacada participación en CNN y más recientemente incluso, aparte de que está por supuesto en la casa editorial El Tiempo, también la han visto en su faceta de escritora. Pues le contamos que tenemos en efecto a Claudia Palacios acá, para quien una bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro, Claudia. A continuación está don León Valencia, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, socio nuestro, socio del Espectador y de la Universidad Central en estos encuentros académicos para dialogar sobre posconflicto. Don León, buenos días, bienvenidos. Vamos a acompañar, como es usual, vamos a compartir los micrófonos acá, ustedes saben más que yo del tema, entonces los vamos rotando, nos vamos aproximando. Aquí tenemos uno, que don Juan Roberto Vargas, nuestro tercer invitado a quien presento, que también ustedes conocen, que comenzó hace muy poquito en el periodismo, muy poquito en Radio Melodía, egresado de la Universidad Externado de Colombia, también hay que contarlo acá, actual director de Noticias de Caracol. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Roberto, y bienvenido. Don Mauricio Arroyave, periodista de la Pontificia Bolivariana, no se dice la Ponti, me corregía, se dice la Bolivariana de Medellín. Usted que nos acompaña desde Antioquia, por supuesto que aquí está Mauricio, usted lo conoce, lo ha visto presentando, lo ha visto cubriendo noticias, está acompañando a don Mauricio hoy, bienvenido y muchas gracias. Y como no todos quienes ejercen el periodismo son necesariamente formados en comunicación social, han tenido que estudiar exclusivamente comunicación social, sino que, para que lo sepan, hay profesionales muy destacados en nuestro medio que provienen de otras áreas del saber, pues les tenemos un destacado ejemplo. Está con nosotros el señor Daniel Pacheco, columnista del Espectador, columnista de La Silla Vacía, lo ha sido, usted escribió en La Silla Vacía, ¿no? ¿Quién fue el que escribió La Dosis Mínima? Corrijamos de una vez acá. Use el micrófono, por favor, señor, bienvenido. Sí, no, la dosis no la niego, la silla sí. Muy bien, corresponsal en Washington también. Sí, señor. Durante algún tiempo nos acompaña, decía que no es periodista porque Juan no es Roberto periodista. fue mi jefe. Ah, por supuesto, fue discípulo de don Juan Roberto Vargas. Claro que sí. Y decía que no es periodista porque lo que usted estudió fue filosofía. Sí, señor. Es un filósofo. Vamos a ver qué piensan los filósofos del tema. Entremos en materia. Les cuento muy rápidamente que tendremos 5 minutos iniciales para una exposición y por favor, pues lo haremos en el orden en que los presenté. Primero vamos con Claudia, una exposición inicial en donde le diremos a la gente cuál es, desde mi rol, desde mi medio de comunicación, desde el área en la que yo trabajo, desde mi mirada, desde mi experiencia, el estado actual del periodismo colombiano y cuál es el desafío del periodismo para este año de elecciones, para lo que viene, para en torno a las fake news, para un cambio de gobierno, cuáles pueden ser los desafíos del periodismo en este país en las actuales circunstancias. Luego de esa ronda de 5 minutos comenzaremos con unas preguntas en las que permitiremos la participación de ustedes, si lo hacen a través de las redes sociales, utilizando la etiqueta numeral Hablemos de Posconflicto. Claudia, bienvenida y tienes la palabra. Gracias, Elber, buenos días a todos. Pues no creo que me vaya a tomar los 5 minutos, pero más lo que voy a hacer es repetir lo que me repito a mí misma todos los días, casi antes de empezar un consejo de redacción y que les digo a mi grupo de periodistas, y es que nuestra misión es no cometer los mismos errores, reconocer que al menos durante la cobertura del conflicto por tantos años, yo soy una convencida de que fallamos, de que lo hicimos mal, y en muchas ocasiones muy mal. ¿Por qué? Por la falta de contexto, porque íbamos priorizando buscar la primicia, porque íbamos priorizando buscar, hablando en términos de televisión, el full que pudiera pues, ser como que enganchara más a la gente sin medir el impacto de eso en la opinión pública, y por eso creo que somos bastante responsables de la apatía de la gente respecto al conocimiento del conflicto. Creo que hay más desconocimiento que conocimiento del conflicto, y en eso, en un país que lee tan poco, los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, hemos tenido mucha responsabilidad, que somos responsables también de la falta de entendimiento de la gente respecto no solo al conflicto armado en Colombia, sino en general a los temas, y que el gran desafío ahora que al menos encuentro yo que muchos medios, muchas personas que estamos al frente de los medios tenemos la conciencia de que hay que corregir, de que hay que hacerlo diferente, con más contextualización, pues se nos suma el otro desafío, que es que la gente ya no nos consume como nos consumía antes, porque tiene
la información a través de las redes sociales y pues ahí hay mucho de bueno y mucho de malo y nosotros tenemos que entrar a ser o ya estamos siendo unos jugadores de esas redes sociales, pero somos blanco de ataques, o sea, somos parte, para el ciudadano del común, los medios tradicionales somos parte del problema. Y pues esa es la realidad, ese es el panorama, entonces necesitamos corregir los errores del pasado, hacer nuestro trabajo con más responsabilidad, más conscientes del impacto que genera, pero además en una época en que ya no tenemos la sartén por el mango, sino que al contrario somos parte del problema para la mayoría de la población. Ya que se puso compleja la situación para nosotros. Los más recientes informes no necesariamente sobre Colombia, sobre el estado del periodismo en el mundo. Por ejemplo, en España, para citar un ejemplo, dicen que hay dos grandes líos. Uno, el económico, hablando del periodismo, uno el económico, el del periodismo visto como empresa, qué va a pasar, estamos pensando en nuevos modelos, el negocio cambió, etcétera, etcétera. Ese es un tema, el empresarial. Pero hay otro que es el periodístico, que es el que pues, nos ocupa de manera más directa y tiene que ver con la pérdida de credibilidad frente a nuestras audiencias. ¿Y por qué se pierde la credibilidad? Por un montón de razones que ya comenzaron a salir aquí a flote. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues ya veremos qué se puede hacer. Le doy ahora la palabra a don León Valencia, nuestro aliado y socio en estos encuentros de la Fundación, la Universidad Central y El Espectador, para hablar de posconflicto, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias a la universidad por acogernos y a Elber y al Espectador por acompañarnos también en este esfuerzo por debatir sobre los problemas del país. Nosotros hacemos investigación más de orden académico un poco para los medios, para darles desde nuestra perspectiva insumos a los medios en los temas sobre todo políticos y del conflicto. Y claro, para hacer investigación uno define unos parámetros para ir al campo a hacer esa investigación. Y sobre posconflicto nosotros tenemos tres parámetros básicos. La calidad del posconflicto se mide por los niveles de violencia que tiene ese posconflicto y nosotros hacemos investigación sobre las otras violencias y los niveles de violencia que está para ver hasta dónde realmente tiene un impacto enorme el posconflicto en la reducción de las violencias o en su defecto, qué tanto aumentan las violencias en un lugar u otro. Segundo parámetro es el de qué tanto hay cambios, qué tanto la paz trae cambios en el escenario político general y económico y social, pero sobre todo en los territorios donde estuvo el conflicto. Y el tercer parámetro que tenemos es los niveles de reconciliación, cómo avanza la reconciliación, y en esto hay un foco central que es la Justicia Especial para la Paz, la JEP. Vamos a hacer un seguimiento muy juicioso a eso, y a la Comisión de la Verdad, para qué tanto avanza como ejes, digamos, de la reconciliación. Ahí qué problemas hemos encontrado siempre, sobre el análisis de la violencia y sobre la información sobre la violencia, siempre hay un lío muy grande porque cubrir, como fue cuando cubríamos el conflicto armado de las FARC, siempre había una dificultad enorme para saber lo que estaba ocurriendo, porque la guerra y las violencias, y ahora más que todo incluso la política, se basa en el engaño. Digamos, el núcleo fundamental de la guerra es el engaño, es engañar al enemigo y, por supuesto, también engañar a la opinión pública en general. En realidad la guerra, yo puse un símil una vez en esta misma universidad, la guerra se basa en lo que llaman los campesinos de los llanos la vaca vieja, y es que cuando va a pasar ganado en un río infestado de pirañas, los campesinos matan una vaca vieja y la tiran en el lugar de arriba en el lugar de abajo del río, y claro, todas las pirañas se abalanzan sobre esa vaca y ellos pueden pasar el ganado por el lado donde no están las pirañas. En realidad la guerra es eso, una estratagema, y la violencia es una estratagema para engañar al enemigo, y por ahí de hecho
engañar, digamos, a los medios de comunicación y a la prensa. La política hoy también se convirtió en eso, y el esfuerzo del periodismo es aún hoy mayor para encontrar, digamos, no dejarse engañar por la vaca vieja, y ese es un esfuerzo el que hacemos nosotros ante las múltiples violencias. Esta semana tenemos para cubrir el posconflicto un tema tremendo. Es importante encontrar la verdad. Si realmente todos esos supermercados que son de las FARC o no son de las FARC. Eso yo creo que es un reto enorme del periodismo. Se ha armado una cosa impresionante. El proceso de paz queda muy cuestionado si eso realmente fue escondido por la dirección de las FARC. Y ya está eso en el país. Dígame una investigación periodística seria a fondo sobre ese tema. Es fundamental para el tema del posconflicto. Y todas esas cosas son importantes. Y ahí, en todo eso se mueven un poco de intereses políticos, se mueven un poco de intereses de postura sobre la paz. Aquí se dicen unas cosas asombrosas que son mentiras, se esconden unas cosas asombrosas que son verdad, y en esto no hay que exculpar a nadie. Obvio que las FARC pueden esconder muchas cosas, por supuesto, toda la vida han estado en esas. Si logran un nivel de transparencia ya en el posconflicto, sería la cosa más asombrosa y la cosa más beneficiosa para el futuro del país. Vamos por el segundo punto, los cambios. ¿Cómo se miran los cambios? Cambios hay importantes ya en el país. La política hoy ha cambiado, y yo creo que se debe haberle quitado esa tapa de presión que tenía el país, que era la guerra. Ya hay que medir cambios importantes en eso. ¿Cómo nos comportamos ante esos cambios? Hay un desconcierto enorme ante las encuestas hoy en los medios de comunicación. ¿Cómo se trabaja eso? Ese desconcierto que hay, cómo se trabaja el hecho de que un fenómeno político, que dos candidatos que no hacen parte del establecimiento tradicional, como son Fajardo y Petro, estén encabezando encuestas. ¿Durará eso? ¿El 11, después del 11 estará eso así? ¿Cómo será si se mantiene esa realidad? ¿Cómo se comportan los medios frente a eso? Es una competencia democrática donde ya salió la guerra. Ahí hay un interrogante enorme, pero eso no es lo más importante. Lo más importante son los cambios en los 281 municipios. Nosotros, por ejemplo, hicimos una clasificación de esos municipios, y durante estos años que siguen vamos a ver qué tanto ha cambiado la vida en esos municipios, qué tanto cambian los indicadores sociales, qué tanto cambia la presencia de economías ilegales en esos municipios, qué tanto cambia el acceso y las vías a esos municipios, y qué tanto cambia la presencia estatal en esos municipios. Tenemos un cuadro para hacerlo, vamos a hacerlo juiciosamente y vamos a entregarle a los medios cómo van los cambios que va ocurriendo en esos municipios, para bien o para mal. Y lo tercero es clave, la reconciliación del país, y eso depende mucho de la verdad y de la justicia que se haga a todos los niveles, que no puede ser una justicia vengativa, que no puede ser una justicia para cobrar cuentas, que tiene que ser una justicia reparadora, una justicia de reconciliación, en la que la gente va a ir a los tribunales y va a confesar lo que ocurrió sin que tenga el miedo de la cárcel, pero claro, también de la censura social y de la responsabilidad frente al país. Esos son nuestros parámetros con los que vamos a hacer seguimiento del posconflicto, y esperamos hacerlo bien. Claro, no van a estar exentos de errores, de controversias. Eso también lo asumimos en esta labor. Es una labor en la que lo importante no es no equivocarse, lo importante es, cada que uno se equivoca, ser capaz de decir, aquí hubo un hierro en esta salida, hay que buscarle caminos más veraces a la información y sobre todo más plurales a la información. Gracias, León. Es la mirada desde un experto en la investigación académica en temas de posconflicto, y coincide en el fondo con lo que de alguna manera expresaba la doctora Marta, la directora del Departamento de Comunicación, y con la alusión que hacía también Claudia Palacios, la directora de Tu Mundo Hoy de City TV, de El Tiempo, respecto al desafío del periodismo colombiano hoy, respecto a, como decía Claudia, somos parte del problema, a la llegada de las redes sociales y a todo lo que viene, para lo cual tenemos que estar preparados. Le damos la palabra entonces al señor director de Noticias Caracol, don Juan Roberto Vargas, por favor, su opinión sobre el tema. Don Albert, gracias a usted y a la universidad y a todos los organizadores por esta invitación, y sobre todo a los asistentes, que pues llama también mucho la atención, y es reconfortante ver que son la gran mayoría jóvenes, estudiantes. Eso llena
de esperanza, porque pues es a ellos a quienes tenemos que hablarles. Bueno, yo coincido en mucho de lo que dicen Claudia y León sobre el país que destapó la paz. Y arranco con lo que mencionaba Claudia, con el tema de los errores que pudimos cometer los medios en tantos años, 50 años de cubrimiento de una guerra en la que, entre comillas, era muy fácil cubrirla, porque era cubrir dos bandos en donde además usted como medio no solamente los cubría, sino que muchas veces se casaba con esos medios, perdón, con esas fuentes, fuera la guerrilla o fuera la institucionalidad representada en las fuerzas militares. Creo que en un foro en el que estuvimos con León el año pasado sobre posconflicto, yo mencionaba que cuando un periodista que cubría el conflicto armado en Colombia hace unos años, y no hace muchos, hablaba, por ejemplo, de los derechos de los campesinos, era tildado de comunista y hasta de guerrillero. Cuando un periodista intentaba cubrir el tema de los excesos de la fuerza pública en una guerra irregular como la que vivimos en Colombia, era tildado de mamerto, era tildado no solamente de comunista, sino incluso aliado del terrorismo. Y le volteo la otra torta, cuando usted hablaba de cosas que tenían que ver con ese grupo que eran las FARC, usted era tildado de paramilitar o era tildado de periodista de ultraderecha. Aquí no había grises y de hecho todavía no los hay. Yo creo que ese es el gran reto que nos ha generado el periodismo después de la firma del acuerdo de paz, y es que nos mostró otro país, un país donde hay blanco, negro, gris, y donde las estigmatizaciones pues no dan lugar, no pueden dar lugar, porque digamos que para los periodistas, hablo del tema del oficio, ya no hay la disculpa de que hay o buenos o malos, o insurgentes o personas al margen de la ley y una institucionalidad, un brazo armado que la combate, sino que hay un país con una cantidad de problemas y una cantidad de temas que hoy están quedando al descubierto, sus vergüenzas, sus dramas, sus dolores, sus orgullos, si se le puede también llamar así, todo eso está quedando en evidencia en un país que hasta ahora, y hay que decirlo con mucho dolor porque hemos perdido tiempo los periodistas, un país que hasta ahora estamos intentando descubrir, un país donde usted, por ejemplo, encuentra que en un mes una expedición botánica se metió en una zona que era de la guerrilla y encuentra 123 nuevas especies. Es decir, eso era inimaginable, no solamente por la guerra, sino también por la guerra mental en la que estábamos los periodistas y la falta de imaginación de los periodistas. Yo pienso que ese es como el estado hoy de lo que ha dejado ese conflicto, deja ya ese posconflicto del que menciona León y nos genera nuevos retos. Esto realmente llover sobre mojado, yo siempre lo planteo, que aquí lo que tenemos, el gran reto es descubrir país, ver el país que tenemos al frente, pero no solamente el país de los funcionarios públicos, no solamente el país de los corruptos, sino el país de las necesidades de la gente. A veces se puede también caer en el otro extremo simplista de volvernos simplemente en los portavoces de la gente que tiene necesidades, sino que hay que tratar de ser, como digo yo, una justa medida, un justo medio para tratar de buscar ese contexto del que tanto hablan. Yo pienso que para los jóvenes que se están formando como periodistas, la clave es eso, es buscar ese punto medio para formarse en que no todo es bueno, pero no todo es malo, no todo es de un lado ni de este, no todo tiene orgullo y no todo tiene vergüenza. Es decir, miren lo que le está pasando a Estados Unidos, Claudia, que lo conoce bien por dentro, mire el tema de la posverdad, Daniel, que vivió muchos años en Estados Unidos, el tema de los hechos alternativos, la famosa frase. Hoy leía la columna de Sergio Ramírez en El Tiempo y él decía que el gran reto del periodismo es combatir esas dos palabras, esos dos términos y el peligro que acarrean y que nos tienen hoy a todos en esta campaña política en Colombia sin saber qué va a pasar. El tema de la posverdad y el tema de los hechos alternativos, que simplemente una fuente, cualquiera que sea, yo aquí no voy a hablar ni del poder, ni del no poder, ni de los grupos económicos, ni de la oligarquía colombiana, pero hay personas que se dedican a crear esos hechos alternativos y los vuelven verdades absolutas que hoy nos tienen realmente ahogados. Claudia lo mencionó también en el arranque, yo simplemente doy la cifra de la encuesta de Inbamer Gallup. Hoy solamente el 52% de quienes respondieron esa encuesta le creen a los medios de comunicación. Hace un año era casi el 70%. Estamos hablando de que estamos perdiendo esa credibilidad
como agua que se va por un sifón si no hacemos algo y sobre todo si no hacen algo las nuevas generaciones. Gracias, Juan Roberto. Retoma entonces los aspectos enunciados por los anteriores expositores y nos deja la cifra preocupante, ¿no? Está cayendo, dice usted, como el agua entre un sifón, la credibilidad de los medios. Algo andamos haciendo mal. Le doy la palabra a don Mauricio Arroyave, periodista y presentador del Canal Capital. Hola a todos. No saben la desgracia que es para mí tener que hablar después de estos tres personajes. Tiene que tener uno el peso de un Daniel para decir algo interesante, porque ellos han apuntado a cosas supremamente profundas y certeras, personas que conocen muy bien de lo que están hablando. Entonces yo me permito como decir algunas cosas, también tratando de contribuir a eso, porque no puedo más que asentar mi voz de seguimiento de lo que ellos han dicho. Pero miren, a los periodistas nos ha gustado durante toda la vida pensar que somos los representantes del pueblo, que somos los representantes de ocupar el puesto de vigías de la sociedad, que estamos de alguna manera custodios de la información para llegarle al ciudadano y proporcionarle al ciudadano una claridad, una interpretación y unas cifras. Sin embargo, es cada vez mayor el número de ciudadanos, como lo decía Juan Roberto, que no creen en nosotros. La gente ve en nosotros hoy, en un 48% según la encuesta de Bamer Gallup, sensacionalismo, ven explotación, piensan que los periodistas trabajamos por la felicidad de ganar dinero fama, o lo que es aún peor, por una especie de gozo perverso de la infelicidad de los demás. Y eso es supremamente preocupante, porque tenemos que revisar qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Sin embargo, yo pienso que el periodismo es responsable de muchas cosas, pero no de todas. Yo a veces veo cuando al periodismo se le da todo el peso de la recolección de la verdad, de la transmisión de los discursos, y me parece que es un peso demasiado grande porque no tenemos la infraestructura, por lo menos nosotros en Colombia, para responder a semejante reto. Esto es un reto de toda una sociedad, es un reto que pasa por las universidades, es un reto que pasa por las academias, por la empresa privada, así que no es solo el periodismo. Sin embargo, el periodismo sí tiene un peso muy fuerte, y en este caso estoy absolutamente de acuerdo con Claudia Palacios, como la mayoría de las veces, cuando ella dice, por ejemplo, que lo estamos haciendo mal en unos casos y muy mal en otros. Sin embargo, pues yo siento que no todo estoy perdido. Miren, la primera obligación del periodismo, creo yo, es la de proporcionar a los ciudadanos una información, la información que requerimos como sociedad, ¿no?, para tomar nuestras propias decisiones en libertad. Ese papel de la prensa como guardián de la información, ¿no?, o como curador de la información que yo creo que mi público necesita oír, no define hoy al periodista. Yo creo, ya empiezo a decir que creo que el principal reto del periodismo en la posverdad es primero un tema de credibilidad, de recuperar la confianza de la sociedad, y que el segundo reto en el papel del posconflicto es de alguna manera combatir esa profunda desidia generalizada en la sociedad y dentro del mismo periodismo de lo que es el posconflicto. No es culpa solamente del periodismo, también veo que los candidatos insensatos, esas barras bravas, los troles pagados, han contribuido a esto, pero nosotros, los medios de comunicación, somos culpables porque no sé si estamos ofreciendo contenidos atractivos, no creo que estamos ofreciendo contenidos profundos, no creo que estemos ofreciendo formatos útiles y sobre todo novedosos para enfrentar el posconflicto. Nos estamos a veces prestando para legitimar mentiras, verdades a medias, calumnias. Le dedicamos nuestros esfuerzos menores a veces a la búsqueda de la le estamos dedicando esos esfuerzos menores a la búsqueda de la confrontación sexy, ¿no? A ver a dos gladiadores enfrentándose en unos micrófonos en diferentes formatos, o radiales o televisivos, a ver cómo se matan delante del público con unas reglas de cortesía mínimas, y de esa manera nos pasamos la verificación
de los hechos, la verificación de lo que se dice en esos medios de comunicación y no contribuimos a ofrecerle al televidente una verdad o una conclusión. Nos casamos con una ideología, desechamos o manipulamos la realidad que nos contradiga. Y es que el problema del posconflicto es que no es sexy, noticiosamente hablando. Lo decía, hoy hay un problema gravísimo con el tema del posconflicto, yo lo iba a anotar también, es el tema de estos supermercados. Partimos de pero tenemos que esperar casi los medios de comunicación a que partamos de un hecho de orden público para entrar en eso y relacionamos en ese tema y relacionamos finalmente siempre el posconflicto con los hechos de violencia. El posconflicto es bello, sí, pero es una belleza, es de una belleza larga, es de una belleza dolorosa. La reconciliación, los procesos de reincorporación social implican textos largos, análisis, verificación, selección minuciosa de las fuentes, pero también creo que la verdad que podemos ofrecer los periodistas no está en la presentación de un tema, incluso en el desarrollo de un artículo largo. El periodismo tiene que apostarle a una verdad en el tiempo, porque estas no son verdades fáciles de dilucidar, son verdades que necesitan unos cortes de cuentas. Lo estamos haciendo. Y el último reto del periodista, pero ya me estoy alargando, es que creo que el periodismo hoy, vuelvo y digo, hay unos ejemplos que no, en plataformas, que sí están luchando por hacer una cosa interesante. Silla vacía, he visto informes en los periódicos, en El Tiempo, en El Espectador, he visto informes particularmente en un canal de televisión privado, en el otro no. ¡Ay, qué casualidad! Aquí hay uno que representa eso, porque en el otro no lo veo. Pero sí vemos un trabajo serio en ese sentido. Sin embargo, creo que necesitamos menos indignación, más deliberación. Necesitamos acabar con la verdad opinativa. Perdón el barbarismo, es un barbarismo total, pero los formatos que tenemos hasta ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, es que somos un grupo de periodistas, unas especies de MacGyver, de genios del Renacimiento, que podemos hablar de economía, que podemos hablar de política, que podemos hablar hasta de carrera espacial, que tenemos los temas más profundos y nos atrevemos a analizar los hechos sin que ni siquiera se hayan desarrollado, sin que ni siquiera tengamos los elementos pertinentes y desgranados. Y como que olvidamos ese periodismo de verificación, de poner en claro los hechos antes de entrar a deliberar y hacer ese periodismo opinativo. Bueno, y vuelvo y digo, yo no siento que todo sea así, yo no siento que esté todo perdido. Lo que sí siento es que son cosas que tenemos que ajustar porque realmente estamos perdiendo la confianza de la academia, de los medios de comunicación y de los jóvenes. La indignación, que es tan fácil de mover, que los periodistas, que los políticos conocen perfectamente. El virtuoso es el que se indigna, no el que piensa. Los políticos hoy dicen, esto hay que cambiarlo, no tengo ni idea cómo, pero tengo rabia. Y eso vende, porque nos toca a todos nosotros y nos mueve. Y yo también tengo rabia, esto hay que cambiarlo. Y la rabia, y la rabia, y la rabia, y la indignación nos invita a votar, a tomar partido, a casarnos con muchos aspectos y el periodismo sí tiene ahí una labor de calma, miren los hechos, miren los problemas que tenemos que verificar y deliberar. O sea que de aquí en adelante van a salir muchos retos, pero esos son como los primeros que yo veo así, muy general. Gracias, Mauricio. La eterna dicotomía entre la razón y las pasiones. Démosle la palabra al joven Daniel Pacheco, quien recientemente de hecho escribió una columna refiriéndose a estos temas. Bienvenido, don Daniel. Él es director, por supuesto que hay que decirlo, del programa Zona Franca del canal Red Más Noticias. Red Más Noticias, que es de Claro. Muchas gracias, Elber.
Muchas gracias a ustedes por estar acá y esta discusión creo que es muy importante y yo empiezo contándoles que hablo desde un lado un poco distinto al de mis colegas que tienen una cantidad de horas de vuelo, digamos, superiores a las que yo tengo. Yo llegué al periodismo un poco más tarde y eso primero me permite hablar de un lado distinto, pero al mismo tiempo creo que muestra que ellos han tenido unas carreras que creo que van desde antes del Caguán y eso habla de un sacrificio personal. Solo un poquito. Solo un poquito, de un sacrificio personal y de una vida dedicada a este oficio que es a veces muy desagradecido. Pero no haber estado ahí metido creo que le da a uno también una idea de cómo se ve la cosa desde el otro lado de la barrera y eso permite unas nuevas miradas. Creo que la idea de que el conflicto fue muy mal cubierto y que haya un consenso alrededor de eso es muy importante. Hay dos bandos, hubo dos bandos. Y al mirar hacia atrás es clave entender que el gran periodismo colombiano cubrió un bando, cubrió el bando del poder, el bando de la institucionalidad, y no solamente por intereses políticos, porque obviamente defendía unos intereses económicos similares a los que defiende la institucionalidad, la propiedad privada frente a un modelo distinto de sociedad, sino porque en la labor diaria de los periodistas se volvió... sus fuentes eran los militares, eran los fiscales, eran las fuentes oficiales de la institucionalidad y en ese sentido el conflicto se cubrió desde el lado del poder. Y ahora cuando se acaba el conflicto entonces el periodismo tiene que tomar unas decisiones que son difíciles y en las cuales está metido ahora mismo y por las cuales está padeciendo. Creo que está bien llamarlo una crisis de credibilidad que va con lo que dice, por ejemplo, la encuesta Gallup. Por primera vez en 17 años desde que la Gallup hace la medición de si usted tiene una opinión favorable o desfavorable de los medios de comunicación, por primera vez en 17 años hubo más gente que dijo que tenía una visión negativa de los medios el año pasado, justo después del cubrimiento del plebiscito. Eso subió un poquito y ya está un poquito arriba del 50%, pero otros datos vienen, por ejemplo, de la encuesta que hace Latinobarómetro, que hace unas encuestas en América Latina. La confianza, y aquí pregunta por confianza de los medios de comunicación, desde el año 2008 hasta el año 2016, que es el último que midió, han pasado de 65% más o menos a 35%. Es decir, hay una fuga enorme de confianza en los medios de comunicación. Y el posconflicto entonces nos pone frente a varios retos que implican el hecho de que ya no estemos todos del lado del gobierno, ya no estemos todos del lado del poder y que la ausencia de las FARC, la ausencia de ese enemigo, abre un abanico de opciones que la gente está entendiendo hoy en día. La gente, aunque haya mucha gente poco preparada en las audiencias, la gente no es bruta. Yo creo que eso es clave decirlo y la gente se da cuenta de los intereses, sobre todo ahora que no hay una guerra, sobre todo ahora que no estamos todos juntos contra ellos, todos los buenos frente a los malos, empiezan a salir esos matices que tienen a los medios de comunicación hoy en grandes problemas. Y eso implica que hay que tener una respuesta y yo creo que esa respuesta va por un reto grande para los periodistas que es empezar a violar una de las grandes leyes no escritas del periodismo, es que entre colegas no se pisan mangueras, que de los medios de comunicación no hablan de medios de comunicación, pero es que las redes sociales sí hablan de medios de comunicación. ¿Cierto? Hoy la gente entiende, por ejemplo, que la casa editorial El Tiempo está involucrada con un grupo económico enorme que tiene que ver con las noticias que cubre el mismo periódico sin que el periódico lo diga, ¿no? Y entonces la gente no es tonta y dice, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá? Sucede lo mismo con grupos de grandes medios como Caracol y RCN que lo hacen de una forma distinta, ¿no? Caracol, El Espectador, Blue Radio, que es parte del grupo Santo Domingo, todos los grupos de RCN que son parte del grupo Ardila Lule, son más cuidadosos al hacer explícitos sus conflictos de interés cuando hablan de las cosas que son del medio, ¿no? Por ejemplo, El Espectador cuando cubre los pleitos de D1, las tiendas de uno que son en parte propiedad del grupo Santo Domingo, pone un asterisco, pero entonces estas discusiones nos toca tenerlas, yo creo, a nosotros mismos y no solamente dejar que las tengan las personas afuera.
y hay que problematizar el hecho de que, y esto es una cosa que sucede en muchos países, no solo en Colombia, de que los medios de comunicación estén cada vez más integrados a los grupos económicos, sobre todo grupos económicos que tienen tantos impactos en las noticias a través de casos de corrupción, a través de problemas en la infraestructura, a través de inversiones en cosas del día a día como son las tiendas de uno. Entonces, ahí hay un reto y hay una invitación, digamos que yo creo que de una nueva generación de periodistas, incluso yo creo que los periodistas que antes tenían esta regla no hablada se están empezando a preguntar ¿qué hacemos acá? Mauricio aquí hablaba de los grandes medios, pero incluso ahí le costaba trabajo articular que está hablando de RCN y de Caracol. Y eso es muy raro en los periodistas, que no puedan decir eso, ¿no? Que no podamos hablar, sobre todo porque, y es un placer tener, por ejemplo, aquí a Juan Roberto, y es un placer escuchar lo que dice, porque es que este señor maneja las noticias que ve cerca de yo creo que más del 50% de la audiencia de televisión colombiana que se informa a través de televisión. El noticiero de Juan Roberto marca cerca de 1.600.000, 1.800.000 personas en su edición nocturna, frente al de RCN que a veces va a 1.800.000, 600.000. Es decir, lo que dicen ellos y la forma en la que ustedes presentan las noticias es importante. Y tienen un poder enorme y por eso mismo tienen una responsabilidad enorme y deben ser llamados a enfrentar críticas cuando suceden, y críticas evidentemente lanzadas no con el ánimo de joder al colega, sino de tener una discusión acerca de cómo se cubren las noticias en los medios de comunicación. Además de esta discusión entre medios, creo que es clave que la actitud de los medios hacia el poder cambie. Si los medios grandes estuvieron aliados con el poder por una razón de supervivencia en algún momento, porque los atacaban, las FARC lanzaba bombas contra medios de comunicación, las FARC buscaban matar periodistas, hoy en día esa relación con el poder tiene que ser distinta, porque de nuevo ya no estamos en una guerra de ellos contra nosotros. Hoy la política, los temas de corrupción, los temas de desarrollo, los temas económicos tienen mayor relevancia porque se ha destapado esta olla y nos estamos dando cuenta de que, como ustedes decían, hay todo un país ahí que había permanecido un poco oculto debajo del ruido de los fusiles, como dice el nombre de un documental. Y por el otro lado, en el posconflicto, pues sigue el conflicto. Y entonces, si después del posconflicto con las FARC nos estamos cuenta de que lo cubrimos muy mal, pues hay que evidentemente hacerse unas preguntas acerca de cómo vamos a seguir cubriendo el conflicto que hay en Colombia con el ELN, con las bandas criminales, con lugares olvidados de Colombia que siguen viviendo una guerra que parece más una guerra del siglo XIX que del siglo XXI. Y finalmente, y esto lo pensé ayer, luego de que mi propio noticiero, el de Red Más Noticias, abriera anoche con la noticia de Quique Quique, el chico, el hombre que fue secuestrado por las FARC hace 19 años, y la mamá de él, no sé si saben de qué noticia les estoy hablando, la mamá de él hablaba en voces del secuestro de Ervin Hoyos, que se presenta como un periodista, y creo que eso tiene muchos problemas, y lo seguía llamando, y entonces ella, si ustedes oían Caracol, siempre decía hola Quique Quique, y se despedía como mi gatita. Y esta era una historia súper conmovedora que tuvo un desarrollo porque Romaña, en una entrevista con Caracol Radio, dijo básicamente, no, a Quique Quique, no, a ese se nos murió, ese se murió. Y entonces, obviamente aquí hay una noticia con una carga emocional enorme, ¿cierto? Una noticia con una carga emocional enorme que uno no sabe cuál es la noticia, porque evidentemente Quique Quique estaba desaparecido, no estaba vivo, pero entonces ahora confirman que está muerto. Y traigo esta noticia porque en este posconflicto va a haber una cantidad de emociones muy fuertes. De hecho, hay una cantidad de emociones muy fuertes en el mundo, unas emociones que fueron descritas como un emberracamiento durante la campaña del plebiscito. En Estados Unidos, una indignación que fue canalizada, pero estas emociones creo que los medios tienen que pensarse cada vez más cómo las presentan, porque a uno
Es decir, una buena historia tiene emociones, ¿cierto? Y uno a veces puede abrir con una historia que es chiquita como la de Quique Quique porque genera indignación, porque genera dolor, porque habla del dolor de una madre que luego de 19 años se entera hasta ahora que su hijo se había muerto hace 10, pero depende de cómo la presente, esas emociones van a ser canalizadas de una u otra manera. Cuando uno presenta noticias de corrupción, ¿cómo canalizar esa indignación de la corrupción? La estamos canalizando a través de una indignación contra el Estado, cuando finalmente estos hechos de corrupción se están destapando, no porque los medios los hayan denunciado, sino porque el mismo Estado está avanzando en las investigaciones. Entonces, creo que ese manejo de las emociones va a ser clave en este posconflicto. De nuevo, entonces, en el posconflicto los medios tienen que hablar de los medios, en el posconflicto los medios tienen que tener una discusión acerca de cómo van a informar acerca del poder económico, del poder político, y los medios de comunicación tienen que mirar y repensarse cómo seguir cubriendo este conflicto y finalmente en medio de esta crispación actual que vive no solo Colombia sino todo el mundo, cómo vamos a canalizar las emociones para vender noticias, emociones para escandalizar a la gente, emociones para conmover a la gente, y creo que esa es una discusión muy difícil. Muchas gracias, Daniel. Pues ese es el estado del arte, el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. ¿Cuántos de las personas que nos acompañan hoy en el auditorio son docentes de periodismo o estudiantes de periodismo? Bueno, pues ahí tienen el panorama. Bienvenidos. Eso es parte del problema, ¿no? Que la gente estudia periodismo, porque yo sostengo que la gente debería estudiar otra cosa para hacer esta carrera. Y yo sigo viendo, Elber, sí, ya les voy a decir por qué. Dejémosla elaborar la idea, ojo que esto es interesante. Ojo que esto es interesante. Yo sigo viendo lo mismo, o sea, yo sigo viendo practicantes que llegan a las salas de redacción igual de ignorantes del mundo como yo llegué hace como 20 años al noticiero CMI como practicante, que no me cabía el país en la cabeza, no entendía nada, no tenía contexto ni conocimiento de lo que era realmente la historia de Colombia, emitía opiniones, menos mal en esa época no había redes sociales, entonces nadie puede registrar mis opiniones de entonces, pero si yo me acuerdo de lo que yo escribía en cartas y cosas así, emitía opiniones que eran irresponsables, y entonces ahora los que están estudiando, los que deciden estudiar periodismo y estudian periodismo, cuando llegan a la sala de redacción no solamente llegan igual de ignorantes del mundo, sino que además llegan creyéndose ya unos duros, o sea, creyéndose que ya, Dios mío, porque tienen Twitter, porque tienen Facebook y porque leen un montón de información entre la cual se cuela toda la basura que hay en redes sociales, y eso me parece sumamente peligroso. Entonces, por eso yo insisto, y me han criticado muchas veces en las facultades de comunicación en que uno no debe estudiar periodismo. El periodismo debe ser una especialización después de uno tener una carrera de base que le permita, que le dé más herramientas para poder realmente informar y entender la información de la que uno después va a reportar, que es economía, que es política, que es cultura, que es deportes, en fin. Entonces, pues qué pena, pero yo creo que es así. Esa es una discusión bonita que estoy seguro ya han escuchado muchos de ustedes y tiene que ver con eso, con la necesidad de formación en un campo específico del saber, al cual en algún momento, por supuesto, y como lo aclara Claudia, hay que meterle también comunicación, periodismo, pero tiene que haber una formación en un campo específico. Ese es otro debate. Para que vean que este ejercicio es de doble vía, ustedes ya levantaron la mano, les pregunto ahora a quienes me acompañan acá en la tarima, por favor levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han metido la pata, se han equivocado, la han embarrado en el ejercicio de su profesión como periodistas? ¿Se dan cuenta? Esto es de todos, entonces sí tenemos que prepararnos constantemente, y eso es dejar un poquito las vanidades, que es uno de los principales defectos nuestros, creer que nos las sabemos todas, creer que estamos más allá del bien y del mal, lo decía en su presentación Claudia un poco, somos parte del problema. Y por eso le pregunto a Juan Roberto, la pregunta es para todos, pero empecemos con Juan Roberto, ¿qué se está haciendo en su medio, qué está haciendo en su sala de redacción para corregir o para evitar que nos ocurran
errores, que cometamos errores como los ya citados acá y los que no hemos citado, que son muchísimos más, muchísimos, porque constantemente nos estamos equivocando. Pero quisiera que compartamos con los estudiantes y con la gente que nos sigue a través del espectador.com las estrategias que se adoptan desde El Tiempo, desde el canal Capital, y empecemos con usted desde el canal Caracol, desde Noticias Caracol, para evitar esos errores. Mire, yo creo que lo primero que uno tiene que decir es eso, tal vez lo que planteaba Daniel y lo que plantea Claudia, es primero reconocer eso, que se cometen errores. Yo pienso que la primera facultad que debe asumir una persona que trabaja en medios y que quiere crecer y que quiere mejorar. ¿Qué estamos haciendo? Yo hace poco tuve una reunión con todo el equipo de Noticias Caracol y les decía, mire, yo creo que tenemos que volver a la esencia de este oficio. Yo no quiero entrar en el debate de las facultades y de que es primero el huevo o la gallina, es decir, eso muy interesante, pero yo creo que la esencia de la discusión, a mi modo de ver, tiene que ver es con la esencia del oficio, que es hacer periodismo. Es que el periodismo que le enseñan a uno desde que está en la universidad, desde que uno aprende también cuando, como dice Claudia, que llega 0 kilómetros a los medios de comunicación, es esa. Los grandes maestros, digamos los que hemos trabajado con los que llamamos monstruos del periodismo, para unos para bien o para mal, puede que no compartan sus posiciones o su modo de ejercer el oficio, pero yo creo que la clave es ejercer el periodismo. ¿Y qué es ejercer el periodismo? Es hacer una cosa que se llama, que yo siempre peleo con eso, y yo no sé si es motivo de esta charla, pero me imagino que esa discusión a nivel de clase, a nivel de ejercicio del medio, a nivel personal, esa lucha siempre se tiene, y es la de derrotar la pereza. En el periodismo se nos estaba volviendo y se nos convirtió en un gran vicio la pereza de que todo lo consultamos a través de las redes sociales. Nuestra principal fuente para muchos periodistas es Google, bueno, también para candidatos presidenciales, pero para periodistas se convirtió en Google. Para la sociedad moderna, para los muchachos que estudian no solamente periodismo, eso no es un problema de los que estudian comunicación social, para todos. Los pelados hoy tienen acceso a teléfonos inteligentes que les permite con un clic buscar el dato que antes se iba, en el caso de uno, a buscar a una hemeroteca, a buscar a una biblioteca, a pedir la ficha, a esperar que le traigan el libro. Eso que se demoraba 3 horas, hoy se demora 10 segundos, 15, dependiendo la capacidad, el 4G del teléfono o del computador. Pero esa pereza no solo se traduce en algo tan simple, sino también se traduce, creo que lo mencionó Daniel, en dar por reales o por ciertos hechos que no hemos corroborado. Que yo pienso que eso, León lo mencionó con el tema de los famosos supermercados, lo mencionaba yo ayer en el consejo de redacción. Oiga, ¿por qué no nos tomamos el trabajo de verificar primero de dónde vienen los saqueos? ¿Por qué esa ola de gente, como si fuera la guerra de los zombies, para ponerlo en términos de películas de pelados, por qué se arma una guerra de zombies en Bogotá, en Calarcá, en Facatativá, en Girardot, en Melgar, con unos supermercados simplemente por un anuncio de la Fiscalía? Eso es muy raro, primero. Segundo, ¿esos supermercados de quién son? Tercero, realmente las FARC, y ahí viene la almendra de lo que decía León, que conoce mucho más que nosotros del conflicto y de esos intríngulis, realmente si se comprueba que el señor Romaña y que los otros integrantes del ahora flamante partido político de la FARC están metidos en ese tema de los supermercados, pues eso es un golpe muy duro, porque eso prácticamente que es como el proceso Chomil. O sea, se vuelve como que si escondieron una cosa que era tan evidente como unos supermercados, vaya usted a saber qué más tienen escondido. Ellos, con toda la arrogancia, cuando estaban firmando el acuerdo de paz, en las entrevistas que los medios les hacíamos, uno les preguntaba que se iban a entregar todos los bienes y decían, pues obviamente que los vamos a entregar, somos pobres. Es decir, esa dicotomía, que no es ideológica, tiene que darse periodísticamente hablando, verificando, pero por supuesto, ahí también un poco cuestionando al poder, en este caso al Poder Judicial, si realmente estamos haciendo el trabajo de verificar y de mirar. Yo pienso que ese es el quid del asunto, que si lo estamos haciendo, seguramente estamos tratando de arañar para llegar a un nivel de excelencia periodística que nos permita con
con la cara en alto y con la boca llena decir estamos haciendo un buen periodismo, pero por supuesto nos falta mucho. Claro, viene la reflexión de Claudia, el tema de la formación, viene también el proceso de lo que hacemos en los medios y viene el proceso de lo que hoy son los medios en la sociedad. Yo personalmente creo que ahí hay un reto enorme y un trabajo muy grande por hacer. Gracias, Juan, y permítame agregar una pregunta a ese listado bien interesante que plantea usted sobre el caso de los supermercados, y sería: ¿a quién le conviene que se presenten este tipo de hechos? ¿No? Es una pregunta más, una adicional de puros malpensados que a veces tenemos que hacer en el ejercicio profesional. ¿A qué candidato presidencial afecta? ¿A qué candidato le conviene? ¿A quién le sirve y a quién no le sirve? Exacto. Y sin nombres, pero ¿a quién le puede servir y a quién no? Démosle la palabra a don Mauricio Arroyave. Póngale nombre. Ya vamos, estamos hasta ahora planteando la pregunta para investigarla, para averiguar. Don Mauricio, por favor. Bueno, yo quiero decir que yo no tomo decisiones en el Canal Capital. Yo soy simplemente un contratista de un programa que presento un programa en el Canal Capital, de tal manera pues que yo no tengo, digamos, como la autoridad para llegar a decir qué es lo que está haciendo Canal Capital. De todas maneras, esto no implica, no obsta, que yo sienta, yo soy bastante crítico de mi propio medio, de la estructura misma del canal, porque creo que no solamente el canal, sino los canales en Colombia tienen que revisar su estructura. Me parece que tenemos que estudiar más la estructura de una BBC, de la televisión española, de La Voz de América, donde los recursos del Estado llegan a los canales públicos sin que pasen por una administración de por medio, y de esa manera, esa cuadratura del círculo de tratar de dar una información sin que esté mediada por los intereses de la administración es muy difícil. Yo estuve en una parte del canal donde el periodismo militante, lo que me parece un contrasentido, porque periodismo y militancia no van juntas, eso es un contrasentido con una de los momentos más difíciles de mi vida que yo he vivido como periodista. Yo también caí en la trampa muchas veces de estar obligado a ser militante. Eso es muy largo de comentar, y no sé si este sea el punto, pero si quiere lo haremos, pero me quedaría yo con la palabra muchísimo tiempo. Yo sí creo que también a las estructuras informativas a las estructuras económicas de los medios de comunicación le falta una inversión en buenos periodistas, unas garantías para que el periodista trabaje y tenga un buen salario y tenga una buena disposición para que pueda desarrollar su trabajo. Entonces, contratamos, y ya Claudia lo dice, exactamente, siempre estoy de acuerdo con Claudia, es una cosa, casi pónganle a hablar a ella si estoy de acuerdo. Lo decía de los medios de comunicación y lo digo yo también, de las universidades, sin embargo, igual no me voy a meter en ese tema, pero sí creo que los medios de comunicación en general estamos recibiendo periodistas muy jóvenes, con muy poca entrenamiento, y de ahí presentarlos ante unas fuentes completamente manipuladoras, con muchos intereses y con unos temas demasiado grandes. Entonces estamos hablando del posconflicto, estamos hablando de la economía, estamos hablando del orden público, con un periodista que tiene muy poco recorrido. ¿Por qué? Porque un periodista grande, porque un periodista con trayectoria vale mucho más de lo que un medio de comunicación puede pagar. En eso también veo otra crítica muy grande. Veo una crítica enorme, y a veces pienso que el Canal Capital también ha caído en eso, y eso es un debate que quisiera hacer en algún momento, de lo que significan los programas de debates, los in your face, pues estos personajes que nos sentamos a debatirnos como gladiadores, mientras la galería disfruta de la descortesía, de las aseveraciones sin verificación, mientras solamente producimos sentimentalismos frente a la noticia. Miren, hay un libro maravilloso que se lo recomiendo, ella se llama Diana Muntz, o Diana Muntz, como ustedes lo digan, se llama In Your Face Politics, en tu cara políticos. Y In Your Face dice que
Primero, parte de una obviedad que todos los productores saben, que cuando ponemos a unas personas que quieran debatir, la cámara se acerca, ¿sí?, toma un primer plano y sabe que mientras más descortesías, mientras más altisonantes, mientras más decibeles se usen, más audiencia tiene. Eso todos lo sabemos y aprovechamos ese formato. También ella en su investigación determinó que efectivamente una cámara cerrada sobre esa persona altisonante y grosera hace que el televidente o el consumidor, llamémoslo así, o prosumidor, como me gusta llamarlo hoy, es decir, aquel que produce también información, no solo la consume, otro barbarismo. Y ese televidente entiende lo que el hombre está diciendo o la mujer está diciendo, lo que la persona está diciendo, pero igual al final de esos debates nadie cambió de idea. Al final de esos debates lo único que hacemos es asegurar nuestras emociones, asegurar nuestra indignación y es más, cerrar nuestro corazón o nuestra mente para una idea que la contradiga. Nosotros los indignados no soportamos que alguien siquiera nos dé elementos para dejarnos de indignarnos. Lo consideramos, ¿por qué? Lo consideramos una intromisión a nuestro corazón, lo consideramos una intromisión a nuestras decisiones, a nuestras emociones, perdón. Todo esto para decir que también veo que estamos cayendo en eso. ¿Qué está haciendo también el Canal Capital? Hace unos contenidos muy interesantes de convivencia ciudadana, de series de televisión donde abordan problemas de la ciudadanía y en ese sentido Canal Capital no le habla a clientes, a personas que van a consumir una información comercial, sino a ciudadanos. Entonces, tenemos cosas buenas, pero tenemos muchas que por la estructura y también quizás porque no hemos sido capaces, no le hemos dado toda una integralidad. Yo soy muy crítico de mi medio, aunque lo quiero mucho, y del vivo. Muy crítico, sí señor, y eso está muy bien, gracias Mauricio. Claudia, que fue quien puso el tema, entonces te invito para contestar, por favor. ¿Cómo se blinda en este caso el tiempo? ¿Cómo se blinda el espacio que diriges en City TV para evitar que nos metan semejantes goles en la coyuntura actual en el país? Sí. Yo voy a hablar solo por el espacio que yo dirijo en el City TV. En City TV yo no puedo hablar ni por Casa Editorial El Tiempo, que tiene como 16 medios entre periódicos, portales y 2 canales de televisión. Yo hablo por Tu Mundo Hoy, que es el noticiero que yo dirijo, y Mejor Hablemos, que es el programa de opinión que yo hago. Bueno, todos los días es difícil porque las redes sociales y la competencia, por supuesto, que es sana, que exista con otros medios de comunicación, nos obligan a ir rápido. Pero ir rápido es muy peligroso porque convertimos las historias en unos realities y entonces casi que estamos todos los días con la tentación de ir mostrando retacitos de ese reality. Y eso pues es peligroso precisamente porque uno no puede ni siquiera controlar el impacto que eso tiene en la audiencia y si eso sirve para construir el país o para el país que uno cree que debe ser Colombia, que yo creo que eso uno como director de medio de comunicación no lo debe perder de vista. Entonces, por poner un tema que está fuera de los asuntos de posconflicto, hoy sale una cosa y pensamos que la niña Andrea Cabrera se tomó la pepa porque ella quería, pero mañana sale otra y pensamos que la matamos y así sucesivamente, es un reality. Y yo personalmente me cuestiono mucho si el valor del cubrimiento periodístico en un caso como estos está en ir pasando todos los días los retazos de lo que uno pueda lograr que la fiscalía filtre o que el abogado diga, cuando además detrás de eso pues hay una familia que está sufriendo enormemente. Entonces, ese es como el reto de todos los días, o sea, ir tan rápido como sea posible sin que nos convirtamos en un arma letal para la opinión pública y para la gente que está protagonizando las historias de las que estamos hablando. Entonces, esa es como una reflexión, un principio sobre el cual al menos yo trato de hacer mi trabajo. Y lo otro es, cuando Mauricio decía ahorita, no es sexy el posconflicto y tiene razón.
y uno mismo a veces yo que hice un libro sobre reconciliación, con 140 historias de reconciliación, que me parece súper valioso seguir hablando del tema, hay días en que me encuentro cansada de hablar del tema, digo, otra historia más, y si uno la cuenta corta cae en el lugar común de fulanita, no quería perdonar, pero después se encontró con no sé qué y perdonó y tal. Se reduce a un lugar común que también pierde todo el sentido contarlo porque ya la gente se anestesia con respecto a los temas. Entonces, el otro punto es la creatividad. ¿Cómo cuento esta misma historia de una manera diferente para que la gente, para que mi público la reciba y piense con respecto a eso lo que yo creo o sea, la razón de ser por la que yo pongo esa historia al aire es para que la gente reflexione sobre un tema de país. Entonces no puedo entregarle una historia en un formato que la gente ya no reciba porque está anestesiada de que se le cuente lo mismo. Entonces ese es otro principio. Y lo otro es, con respecto a la misma idea de que no es sexy el post-conflicto, miren, por ejemplo, una cosa, entonces entonces listo, ya no hay violencia de las FARC. Pero claro, hay violencia del ELN y el ELN está copando los espacios que tenían las FARC, pero además está el Clan del Golfo. Y en realidad, ¿cómo se alimenta el conflicto armado? Se alimenta porque hay narcotráfico y porque hay gente que está dispuesta o que termina siendo reclutada a la fuerza para llegar a esas filas de los grupos al margen de la ley. Y eso sencillamente no pasaría si en esos municipios del país donde salen los niños y niñas reclutadas y donde hay narcotráfico, pues hubiera un acceso a la educación adecuado, a las oportunidades, a que la gente sencillamente logre sus sueños. Y ahí yo me voy muy a mi caso personal, porque yo soy de un pueblo, o sea, yo soy de una vereda que se llama La Buitrera en Palmira, donde en una época hubo guerrilla y en otra época hubo paramilitares, y tengo personalmente 2 primas que tienen hijos de muchachos paramilitares que después mataron picados en pedacitos, y que yo digo, yo podría ser cualquiera de ellas que tiene 3 hijos y viudas ya, pero mi diferencia fue que yo tuve acceso a la educación porque mis papás decidieron que yo iba a tener acceso a la educación, pero los papás de ellas no. Entonces, cuando yo oigo, cuando mis periodistas me llegan con que no sé, capturaron a no sé quién del Clan del Golfo, el ELN reclutó a unos disidentes de las FARC, siempre me estoy preguntando, bueno, ¿cómo registramos, cómo ponemos eso al aire de manera que no sea un simple registro, un simple conteo de estadísticas y de hechos, sino para que la gente entienda que es que este problema no tiene que ver solamente con que si se firma un acuerdo de paz allá en Quito o con que si se cumple el acuerdo de paz en La Habana al pie de la letra, sino con que somos una sociedad en la que todos tenemos velas en este entierro, y además que eso empieza porque la gente sea consciente de las decisiones que toma, desde cuántos hijos va a tener, hasta cómo los va a educar, hasta cómo exige sus derechos. Entonces es muy fácil como medio de comunicación sintonizarse con la indignación de la gente y, ay sí, hubo una protesta porque aquí no hay agua, y entonces uno se queda en que, listo, quemaron la alcaldía de Unguía y porque llevan no sé cuántos días sin energía, y ya, y se quedó la noticia así, pero detrás de eso hay unas historias de unas familias que no pudieron darle hoy carne a sus hijos o huevo o pescado o lo que fuera por cuenta de que no hay energía, y detrás de eso entonces va que uno de esos hijos termina siendo reclutado por un grupo armado porque está mamado de que en la casa hace mucho calor o lo maltratan o qué sé yo. Entonces, y eso es muy difícil de llevar a la práctica porque entonces requiere uno el corresponsal pagándole todos los días, si es un freelancer y el medio de comunicación no tiene la plata para eso. La gente cree que los medios de comunicación son bollantes y por ejemplo en el que yo trabajo no lo es. Entonces son retos que uno todos los días afronta de cómo cubrir la información para que no sea un mero registro, pero hay unos principios que son estos que acabo de enumerar o de explicar, con los cuales pues uno trata de cada día escoger las historias que uno cree que puede contar mejor para que no se queden en el mero registro.
Perfecto, muchas gracias, Claudia. Don Daniel, ¿acude usted a las mismas estrategias, a otras o a ninguna? A ver, yo trabajo en un medio mucho más pequeño, mi equipo de periodistas es de 3 personas, incluyéndome a mí. Y les voy a decir y voy a ser franco con ustedes, no me abucheen, pero tuve una apertura para llenar de un periodista, pues no de $1 millón de pesos, de un poquito más, ¿no? Un periodista bien. Y de todas las hojas de vida que recibí, contraté a un pelado que era abogado y politólogo. Y eso habla no de que la cagaron y que la embarraron estudiando comunicación, sino de que tienen que ser mucho más que simple comunicadores y sociales. Tienen que saber cosas, tienen que leer, tienen que estar bien informados para poder ser competitivos en el mercado laboral y poder ser buenos periodistas. Entonces, ¿yo qué hago en un medio tan pequeño, en un programa que es de opinión? Yo trato de... Digamos, eso es una ventaja, hay que saber uno dónde está parado. Entonces yo le hablo a una audiencia de nicho que me permite hablar con mucha más libertad, hablar de todos ellos y no depender un poco de yo ser la fuente de noticias, porque además lo que yo hago es un programa de opinión. Y creo que eso, abrir nuevos espacios, nuevas audiencias, cultivar a gente que le gustan cosas distintas. Esto no es como cuando uno llega a Caracol, con mucha razón le dicen, mire, usted no le está hablando a su profesor universitario, usted le está hablando a su tía, a la tía Rosa, la famosísima tía Rosa de Caracol, y tienen toda la razón, porque es un noticiero generalista, ¿cierto? Un noticiero que además tiene unas audiencias distintas a mediodía, unas audiencias distintas por la noche, pero que le tiene que hablar a todo el mundo. Yo no le tengo que hablar a todo el mundo, yo puedo suponer un poquito más de conocimiento de las personas y puedo tomarme unas libertades por el medio en el que trabajo. Los mexicanos lo que están interesados es en el negocio de los celulares, tienen un medio de comunicación al cual le dan una independencia y una libertad total, y yo logro disfrutar eso y tratar de ser lo más franco posible en mi zona franca, valga la cuña, y tratar de, digamos, romper unas leyes y cosas del periodismo colombiano que hoy ya no se sostienen, sobre todo que yo puedo hacerlo. Yo entiendo que no todo el mundo puede hacer eso, que hay unas estructuras empresariales en algunos medios donde si usted se sale un poquito de la línea, y no digo como de censuras, que usted no puede hablar de tal o cual político, sino pues de las cosas de la casa uno no puede hablar, de las cosas del vecino tampoco se puede hablar. Entonces yo lo que hago es aprovechar el lugar en el que estoy mientras dure, ojalá sea mucho tiempo. Gracias, Daniel. León, por favor, ya que usted también estaba iniciando la discusión con esa alusión directa a la cobertura de posconflicto, díganos una sola cosa que debiéramos hacer los medios, ya que usted ha escuchado cuáles son nuestros errores, ya que usted ha escuchado en qué nos esforzamos por mejorar y tal vez en qué no, una sola cosa que se vea desde la academia, desde el escenario en el que usted trabaja, en la que tengamos que mejorar, pero concreta, que uno diga, mire, el problema de los medios de comunicación es este. Sí, bueno, el caso pues mío es que he trabajado ya muchos años ya en unas investigaciones académicas y he hecho periodismo de opinión, que tiene, algunos dicen que no es periodismo, pero también para opinar seriamente hay que tener fuentes y pluralidad de fuentes y tener que algo de investigación y tener también una base, digamos, para opinar sobre temas diversos. Desde ahí yo siempre he pensado digamos, en unos criterios, y ahora respondo la pregunta, que es la independencia, la crítica, la pluralidad de fuentes y la desconfianza en las fuentes. Y siempre generalmente he trabajado con gente joven. La segunda persona en un tiempo fue Claudia López, que trabajó muchos años conmigo, ahora es Ariel Ávila, que tiene 33 años, y ahí para abajo todos son jóvenes recién egresados de maestrías, en ciencias políticas y casi todos ciencias sociales.
y siempre hay una instrucción inicial para entrar. Ahí llegan también de militancias políticas, muy además, algunos mamertos, pero a fondo, y entonces le digo, bueno, un momentico, aquí viene a investigar, tiene que dejar un poco el mamertismo ahí en la puerta y entrar aquí a una actitud crítica, porque, bueno, como tenía como un nicho de izquierdas, fue un mamerto. Luces, por favor. Entonces, Se convirtió en podcast. Luces. Y yo diría que ahí hay, digamos, la recomendación, digamos, y voy a hacer algo a partir de una anécdota. Cuando yo fui a presentar, siempre voy a los medios a presentar las investigaciones, y entonces había el libro, hicimos un trabajo de investigación largo sobre paraeconomía, y fui a presentar a Canal RCN. En ese tiempo tenía otra directora, el Canal RCN, y hace varios años, y lo primero que me dijo, mire, le soy sincero, León, si eso, digamos, si esa investigación, porque no la conocías, apenas se la iba a entregar, dijo, partamos de esto, si esa investigación compromete y tiene cosas sobre el grupo Ardila Lule, no puedo, yo trabajo aquí con el grupo Ardila Lule. Y soy consciente de que eso me quita, o sea que mi independencia tiene un límite allí. Y a mí me parece que todas esas palabras, independencia, digamos crítica, desconfianza de las fuentes, todo eso tiene límites desafortunados hoy, pero que son reales. Los medios de comunicación tienden a una concentración siempre porque los grandes medios cada vez se hace enormemente caro tener prácticamente un monopolio y una multimedia que es a lo que tienden todos los medios. Los que no están en eso tienen una crisis enorme. Por ejemplo, digo yo que fui columnista hasta hace poco de la revista Semana. En Semana hay una situación difícil porque no hacen parte, digamos, de un gran grupo económico que los cobije. La tendencia es esa, y yo creo que, y es la recomendación principal, desde esa actitud es comprender los límites de la crítica y la independencia para saber hasta dónde se puede ir, para ser consciente de que en realidad ahí está cuestionada la independencia, la crítica y todo eso, y es inevitable, pero la gente sabe los límites, y la única manera de los periodistas es ser conscientes hasta dónde van y saber que ahí tienen un limitante, y que ese limitante es grave, pero es inevitable. De ahí para allá hay que ejercer todo los criterios de pluralidad, desconfianza, crítica e independencia, y quizás la única manera de resolver que haya un equilibrio entre todos es que cada quien haga su papel bien hecho sabiendo los límites. Nosotros tenemos opciones, digamos, de los grandes medios. Uno pensaría que en el caso de Caracol tiene un límite frente a su grupo económico, Caracol Televisión y El Espectador, tiene unos límites ahí, pero no tiene otros límites y deben explotar a fondo esos que no son límites de ellos. Diría que esa es la recomendación principal. Muchas gracias, León. Vamos a pedirle a Claudia que nos ayude a responderle. Bueno, les cuento, terminamos aquí a la luz de una vela, la noticia se la informa en este momento a toda la gente. Zona Franca, El Tiempo, Canal Caracol, Canal Capital y El Espectador, se fue la luz en toda la cuadra, acá en el centro de Bogotá, ya viene la planta, entonces seguimos a la luz de una vela durante unos minutos, vamos rematando y le pido el favor a Claudia para ayudar a contestarle a esta persona, a don Hernando M., debe ser un estudiante de periodismo, quien nos está preguntando, gracias gracias por la logística. Dice acá, ustedes piden humanizar las historias, pero ¿cómo hacen para que no se conviertan en temas lastimeros? Vamos a pedirle a Claudia y a Juan Roberto que nos ayuden con esa pregunta. No, es un poco lo que decía ahora, es decir, no hay que convertir, creo yo, las noticias en un reality, y eso pasa muchas veces por decir, aguantemos a publicar determinada cosa que tengamos hasta que tengamos
la historia completa, otras voces que hablen respecto al mismo detalle de la historia, porque si no se vuelve eso, o sea, se vuelve un chat de una niña que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, sino que está narrando lo que le contaron, y entonces ya por eso decidimos que a María Andrea sí la mataron, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de que precisamente lo que uno saca al aire genera emociones, y no es tan mal per se pretender que se generen emociones, pues porque somos seres humanos y uno se mueve así con emociones, pero lo que hay que evaluar todos los días es si estamos manipulando las emociones de la gente al entregarle información a retrasos o información que no esté lo suficientemente contextualizada. Entonces, al menos desde el trabajo que yo hago, pues ese es el principio que aplico para que no se vuelva cada historia una cosa, como dice quien pregunta, lastimera. Gracias. Hola, hola. No, yo sobre eso tengo dos reflexiones que pueden sonar muy simples, pero a la larga, pues en el caso nuestro en Caracol nos ha funcionado, y cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal. Cuando lo hacemos bien, Claudia habla del tema del reality, de cómo, para responder la pregunta, de hacer las cosas lastimeras, es primero hacerlas bien. ¿Y cómo es hacerlas bien? Una historia de esas, Claudia lo dice, primero no hacerlas retazos, y segundo, yo creo que ahí hay un tema que se está rompiendo ese tabú, pues además, para no dejar un panorama tan desolador a estos jóvenes, dos cuñitas rápidas. La primera es que no todo está perdido. La primera, lo mencionaba Daniel, uno trabaja con gente muy joven, y León lo dijo, en los medios ustedes son el insumo, perdóname que sea un poco mercantilista en que lo diga, pero son el insumo de que nos van a reemplazar, y ya, en los medios. Esa es una. La otra, los pelados que están llegando también, algunos le agarran el tiro a hacer una cosa que para mí es clave como director, y es ofrecerme ideas nuevas. Ideas nuevas, les pongo dos ejemplos, que creo que es lo más gráfico para tratar de reafirmar esta idea, y es que estamos rompiendo un mito. Hablo en los noticieros míos, o en los que yo dirijo, y el equipo que trabaja conmigo, de que tienen que ser historias de minuto 30. Es decir, ese mito se tiene que romper. Claro, hay noticias que son cortas, que no merecen o no ameritan mayor tiempo para un registro corto, pero hemos roto hemos roto ese molde con ejemplos como el de Colombia 2020, que lo trabajamos con El Espectador, que era una idea del Espectador, de un grupo que trabaja con Elber, además de gente muy joven, muy pila, que se iba y se metía a los sitios más recónditos de Colombia para hablar del posconflicto, del que tanto habla León, y lo hablábamos también en otro foro, el tema de esas historias, y no necesariamente eran historias lastimeras, historias que podrían durar 5, 6, 7, 8 minutos, que para un noticiero de televisión es, si lo ven en términos de un periódico, es todo un cuadernillo, pero es 8 minutos dedicados a una historia, además con una cosa que para mí era maravilloso. Los mismos muchachos que iban a hablar con la gente grababan las imágenes con su fotógrafo, no eran camarógrafos de televisión. Eso tiene un gran mérito porque era una manera distinta de hacer televisión. Otra, por ejemplo, también con cámaras de televisión, pero ir a los sitios y contar historias no a retazos. Una maravillosa que se hizo Juan David Laverde el fin de semana, yo le tenía pereza, se los confieso. Yo dije, pues no le veo la gracia. Cuando ya la vi hecha, dije, qué gran historia. En una carretera entre Yopal y creo que Agua Azul, en el departamento del Casanare, hay una gran reserva natural, como muchas en Colombia, pero el boom petrolero y el crecimiento económico en estas regiones de la otra Colombia está provocando una masacre ambiental, porque los carros, obviamente el 99% de las veces sin quererlo, los conductores están atropellando especies silvestres. Entonces usted encuentra una boa constrictor botada en una carretera, un oso hormiguero, ¿cómo se llama? Un chigüiro, encuentra una danta, una cantidad de animales que se están muriendo en las carreteras del Casanare, que nadie haga nada. Hay un
de muchachos jóvenes, ambientalistas, soberanistas, que están buscando cómo evitar esa masacre. Es decir, creo que la respuesta para eso es hacerlo bien, y hacerlo bien es contar la historia, y contarla y abrir espacios. Otros espacios que estamos tratando para no generar ese tipo de cosas es hacer investigación larga y también opinión. Estamos tratando en los noticieros de abrir el espacio, pues que era hasta unos días impensables. Yo llevo domingos metiendo espacios de 25 minutos en el noticiero del Prime del domingo, poniendo a los candidatos a hablar de los temas que le interesan a la gente, que gusten o no, pues no sé, pero tratamos, vuelvo y repito, de quedar con la conciencia tranquila de que tratamos de hacer las cosas bien. Muchas gracias. Un comentario de Mauricio sobre esa pregunta y viene la última, que es para Daniel y para León. No, la idea de qué es periodismo lastimero es muy interesante, porque yo creo que tiene dos elementos. El primero es que la lástima que produce ese informe, ese texto, ese producto radial no te deja pensar. Eso es como lo primero que podría definir el periodismo lastimero. No te deja, te hace defender del producto, no de la situación que está narrando. Y lo segundo es que te deja inactivo, te deja, no te da esperanzas, no te dice que tú puedes hacer algo o te deja una reflexión. Y lo tercero es que es manipulador, ¿sí? Entonces, la historia no es triste o alegre por sí sola, sino porque yo le puse una música, porque le acerqué un primer plano, porque lo hice, la edité de tal manera, y eso se lo pilla a la gente. Uno dice, este man me está manipulando, este man quiere que yo llore. No, la señora llora, inmediatamente el camarógrafo se va en el zoom, primer plano, y se sigue un rato más llorando. Eso es periodismo lastimero, solo quería decir eso. Muchas gracias, Mauricio. Se enciende la luz, esa es señal inequívoca de que ya estamos terminando este espacio de discusión con nuestros invitados. Por acá hay una interesante que dijimos que era para Daniel y para León. Carlos Pérez Oso nos pregunta: ¿por qué ninguno dice de frente que el problema del periodismo es que faltan medios de comunicación en el país? Faltan medios de comunicación en el país. Pero no es fácil. O sea, y aquí estamos como, hablamos poco hoy de las noticias falsas, pero en parte el debate que hay alrededor de la desinformación viene porque ahora hay muchos más medios de comunicación en el país, medios de comunicación que tienen, digamos que unos periodismos muy cuestionables, periodismos entre comillas. Entonces surgen los irreverentes, el expediente, el nodo, actualidad, hay de todo, ¿no? Cada vez hay más medios de comunicación. Hoy usted ya no tiene que tener una cantidad de plata para pagar papel, una cantidad de plata para pagar una licencia al Estado, que es lo que tienen que hacer los medios nacionales, una cantidad de plata para armar un entramado como de cámaras, camarógrafos. Cada vez hacer periodismo es más barato, pero al mismo tiempo esta sobrepoblación de medios ha hecho que el buen periodismo se diluya de muchas formas. Hay una cantidad de medios que uno no sabe de dónde salieron, quién los está pagando, quién los financia. Entonces yo creo que sí faltan medios, pero no porque falten cabezotes, sino porque faltan periodistas. Y esos son ustedes. Falta gente que salga a hacer un buen periodismo y a ver, y si uno se equivoca en esto, la vida deja de tener mucho sentido. Pero sí, yo diría que si alguno de ustedes sale y hace un periodismo que es bueno consistentemente, un periodismo honesto, un periodismo comprometido con la verdad, un periodismo juicioso, van a tener lectores, van a tener un espacio. Estos espacios se los han abierto en medios como La Silla Vacía, por ejemplo, de formas... Las Dos Orillas ha hecho cosas. Usted todavía tiene acciones en Las Dos Orillas, León. ¿Quién y qué? ¿No? Entonces hay nuevos medios. Lo que falta es mejor periodismo, muchachos, y eso es lo que les toca a ustedes, periodismo, y yo creo que aquí es clave que esta reflexión sobre que el periodismo tiene un compromiso con la verdad, sí, pero la verdad tiene
un compromiso de hablar sobre el poder. Y el poder en Colombia está supremamente concentrado, el poder económico, el poder político, y este status quo, por eso la gente está emputada, tiene que cambiar, pero si no cambia bien, creo que puede terminar peor. Gracias, don León. La misma pregunta, por favor. Lo que se presenta hoy es dos tendencias totalmente contradictorias que no sabemos en qué va a terminar al final. Primero, una centralización de los medios tradicionales y de los grandes medios. Y esa centralización reduce los medios y los concentra, pero al mismo tiempo una proliferación enorme de medios digitales. Y frente a eso, pues le oí yo al director de New York Times en estos días que él ve que los medios tradicionales y los medios impresos y todos estos medios tienen una crisis enorme, que los impresos van a cerrar, que la perspectiva es toda esta proliferación de medios digitales. Algunos, claro, también desde esa situación a veces de impotencia y de búsqueda de comunicación y de búsqueda de llegar a otros medios, pues nos atrevimos a hacer cosas, a fundar medios de estos medios digitales. Yo hice parte de la fundación y también de las dos orillas. Y ahí siempre hago seguimiento a eso. Yo hago parte, digamos, eso lo hicimos al principio entre María Elvira Bonilla y yo, y por eso se llaman Las Dos Orillas, porque cuando nos encontramos ella salió de Quién y Qué, y yo ese mismo día la llamé, la invité a almorzar, le dije, bueno, ¿usted cómo? Pues acaba de salir de Quién y Qué, que es una empresa periodística digital, usted ha hecho un papel ahí importante, yo vengo de otro mundo, de hacer intentos desde unas fundaciones, hagamos una cosa, usted viene de ese mundo y viene de un poco de élites caleñas, yo vengo desde la izquierda y desde… Del monte. Del monte. Y dijo, hagamos una cosa que sean las dos orillas, la orilla suya y la orilla mía, a ver qué nos sale. Y démosle pluralidad a ese medio y busquemos una cosa. Para mí, digamos, hay cosas que no hemos podido cumplir en ese medio, y es hacer un periodismo investigativo. Ahí hemos fallado y no hemos podido encontrar el camino. Lo que hemos encontrado es poner ese medio en función de una cosa que se llama la nota ciudadana, y es darle voz, y tenemos 2.900 corresponsales, pues no corresponsales, sino que le meten periódicamente a la nota ciudadana, y claro, en este momento tiene unas 6 millones de visitas al mes, y a mí me ha sorprendido siempre el éxito de eso, y veo que hay un camino. Pero tiene unas debilidades enormes periodísticas, y yo lo sé. Es un medio con un staff muy pequeño de periodistas, y se nutre, el 60% de la información sale de esas notas ciudadanas, que hay una curaduría de esas notas, hay una vigilancia que no insulten, no agredan, no sea evidente, digamos, la calumnia y todo esto, pero eso tiene una dificultad periodística. Luego que se consigue una noticia importante de esas notas ciudadanas, a veces se ahonda en la noticia y se llama y se buscan otras fuentes y se produce una noticia más fuerte o más documentada, pero tiene muchas falencias y a veces pues uno carga con eso. Mucha gente sí sabe que yo hago parte de ese mundo y entonces arremeten la crítica. Ahí tengo más debilidades que en el otro, que es más fuerte. La Fundación Paz y Reconciliación, pues son 70 investigadores, 34 aquí, 36 en las regiones, y ahí hay una cosa más consistente y ha resistido un poco. Nosotros hemos tenido en estos años 17 denuncias por injuria y calumnia de gente poderosa, y no hemos tenido que hacer una sola rectificación. Decir, no, eso no, pero porque sabemos también lo vulnerables que somos, y cada cosa tenemos que darle muchas vueltas porque ponemos nombres en la palestra. Hicimos la investigación de la parapolítica, hemos hecho un seguimiento de investigaciones importantes, y a veces uno siente orgullo de ellas con todas las dificultades que tiene. Por ejemplo, ahora se discute mucho de la mermelada. Nosotros producimos una investigación sobre la mermelada del 2014.
y sobre la influencia de esto en la campaña de 2014 para Congreso. Ahora hay unas investigaciones que van tras esa ruta de la mermelada, pero esas son cosas, dificultades enormes que tenemos, pero también son retos que tenemos en este esfuerzo de comunicación, y quizás ustedes van a entrar a un mundo, y con esto termino, un mundo fascinante. El país realmente está cambiando de una manera, hay una ruptura de la historia del país con el acuerdo de paz y con lo que está ocurriendo electoralmente y con lo que está ocurriendo en la política. Y también ustedes entran a un mundo en esa clave de ruptura de la historia colombiana, pero entran en un mundo también de la ruptura de la historia de los medios de comunicación. Hay un mundo de una incertidumbre enorme, y la incertidumbre es la cosa más bella que hay para mí, aunque es la cosa que dicen genera más miedo y más zozobra en los seres humanos. Bueno, yo he vivido en la incertidumbre desde siempre, y por eso amo tanto la incertidumbre, y eso que les va a tocar a ustedes se enfrentan a un mundo incierto, a un periodismo incierto, y tienen todo para crear, todo para buscar, y eso yo creo que es una cosa privilegiada que ustedes van a tener. Ustedes viven un momento privilegiado en sus vidas. Muchas gracias, León. Tiempo de concluir con la pregunta, solo para el primero que levante la mano, porque nos gusta mucho cuando la gente escribe frases del siguiente tenor. Apuesto a que mi pregunta no la van a leer. Dice Nicolás Rincón: ¿son conscientes de que en muchos casos en redes sociales se muestran verdades que ustedes en los medios tradicionales no son capaces de mostrar? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Quién levanta la mano? Qué pena, qué pena. No, sí se muestran, claro, eso es irrefutable, se muestran realidades, pero también se muestran muchas mentiras. Es decir, lo mencionó Daniel con el tema de las redes sociales, o se muestran mentiras o se muestran verdades acomodadas. Exactamente, entonces yo creo que eso, es decir, es de lado y lado. Que los medios dejemos de publicar cosas que salen en las redes, pues yo creo que eso también ya es un maniqueísmo, eso ya está como un poco revaluado, porque de hecho las redes se están volviendo también un insumo para los medios, pero en la forma es como le pongamos contexto, como le pongamos, digamos, historia y realidad. Por ejemplo, un abucheo a un candidato en una universidad, o el tema de los abucheos a este señor Timochenko que se mostraban en las redes. Yo pienso que eso la misma avalancha de hechos que salen en las redes está rebatiendo ese argumento, con todo respeto. Muchas gracias. La pregunta, no lo dije, era de Nicolás Rincón y se la contestó el director de Noticias Caracol. Claudia, sí, ¿algo yo para agregar? agrego algo. Bueno, es que estamos en una sociedad paranoica, entonces todo el mundo acerca de lo que no le parece genera una gran cantidad de suspicacias. Entonces, si los medios no hacemos X, Y o Z es porque tenemos un interés X, o porque somos mermelados, o porque nos dio miedo, o sea, nunca por razones sensatas. Como que uno, si ve una noticia de gran calibre en una red social, pues no puede salir sencillamente a replicarla, porque eso no es responsable. A eso hay que hacerle una investigación, hay que verificar. Las redes sociales definitivamente son un insumo, pero eso no quiere decir que uno tenga que hacer un noticiero a punta de lo que dicen las redes, ni siquiera en los temas de opinión que las redes marcan. Yo, por ejemplo, miro cuáles son las tendencias, pero no necesariamente porque algo es tendencia lo tengo que poner ahí, porque también creo que parte de la labor de nosotros como periodistas, que a punta de experiencia nos hemos formado y nos han dado estas responsabilidades, pues es marcar nosotros nuestra propia, o sea, tomar la decisión de qué va y qué no va en un noticiero. Eso es una labor de un director, y el criterio de que porque está en redes tiene que ir, pues no es para mí el criterio prioritario. La gente también se equivoca en lo que vuelve tendencia, o vuelve tendencia cosas que para un medio de comunicación que quiera hacer un trabajo serio y responsable, pues son irrelevantes. Entonces, yo lo que diría frente a esa pregunta es que, por supuesto, es válido que uno, y es parte del ser periodista, que uno desconfíe, que le busque como la suspicacia a la cosa, que habrá detrás de, pero que tampoco nos volvamos
presos víctimas y presos de la suspicacia, y que entremos en esa paranoia en la que creamos pues que todo el mundo, incluidos los medios de comunicación y determinados periodistas, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer responde a intereses que son distintos a sencillamente la sensatez y la responsabilidad periodística. Pero yo ahí me separaría un poco porque vi muchas cabezas moviéndose. ¿Ustedes les parece que los medios de comunicación no dicen muchas cosas que las redes sociales dicen? Y creo que eso es lo que dan las redes sociales. Estoy de acuerdo con que uno no puede poner todo lo que dicen las redes sociales, pero las redes sociales son la forma en la que la ciudadanía, la gente que antes no tenía voz y que no podía opinar, está opinando. Y creo que en casos como el de Basuras de Bogotá, por ejemplo, eso fue un tema donde las redes sociales obligaron a los medios a cuestionarse su propio cubrimiento. Le recordaron a los medios cómo habían cubierto a Petro y cómo estaban cubriendo a Peñalosa. Las redes sociales hablan de las entrevistas que hacen los periodistas a los políticos y los hacen cuestionarse. Las redes sociales, en medio de todo lo negativo, que estoy de acuerdo que ustedes señalan, y que las tendencias a veces son fabricadas y que hay una cantidad de perfiles falsos, las redes sociales son lo que cambió este juego y lo que le quitó a los medios el monopolio de la opinión. Y chicos, estamos escuchando, todos estamos escuchando lo que dicen las redes sociales. Bueno, dice don Daniel que las redes sociales son la voz de la ciudadanía y es muy posible que tenga razón, ¿no? Pero también escuché por acá a Juan Roberto decir que también son la voz de ¿quiénes? Y es posible que también tenga razón, ¿no? En las redes sociales está todo el mundo, están los robots, están los jefes de prensa de los candidatos políticos haciendo sus propias campañas, pero de ya nuevo, saben ahí cómo hay periodismo, sacarle ahí uno hace periodismo, es decir, usted se mete a una cuenta y no hay que ser un hacker para saber si es un bot o no es un bot, ¿cierto? ¿No? Uno mira el perfil, mira cuántos tweets ha hecho, mira si hace retweets nada más, mira si, entonces ahí también hay periodismo. Volveríamos al punto en el cual a la red no hay que creerle porque sí, hay que tomarla como una fuente más. Yo miro, como decía un poco Claudia, no es obligatorio sacar lo que está de tendencia, pero sí me sirve como de guía de qué está hablando la gente y por qué. A lo mejor hay un troll poniendo un tema para que todo el mundo siga como borrego, o a lo mejor en realidad hay una gran historia desarrollándose. Juan Roberto quería aportar sobre el tema, le cedo el micro. Ese tema es muy interesante, es decir, y aquí yo creo que la polémica no es ni destruirlas, ni satanizarlas, pero tampoco pontificar sobre las redes sociales. Hay una justa medida. Yo también creo lo mismo y ha obligado muchas veces a los medios a reevaluarse cubrimientos, temas, lo que se dice en las redes sociales. Es tan genuino lo que pone alguien en redes sociales como lo que publica un medio de comunicación tradicional. Ahí yo creo que la cosa, yo sí la distancia la pongo es en esa manera perversa en que muchos han utilizado las redes sociales para volverle un trampolín de miedo, de incertidumbre, de mentiras, de manipulación, y no hablo de derecha o de izquierda, de todos los espectros, incluyendo incluso al mismo Estado, porque no necesariamente es un candidato. El mismo Estado ha convertido las redes sociales en o lo más banal o lo más profundo, pero también lo más peligroso. Y obviamente eso no es satanizarlas, por supuesto. Gracias, Juan Roberto, y tenemos que concluir justo cuando estamos en lo más delicioso de la conversación. Cumplimos Claudia le prometimos que estaba hasta las 10:30, un poco antes incluso con nosotros. Gracias por acompañarnos, Claudia, León, Juan Roberto, Mauricio y Daniel. Gracias a ustedes por seguir la transmisión a través del Espectador y nos veremos pronto con nuevos temas de análisis.